La verdadera historia de Potifar. Cambió de sexo. Entre las historias más intrigantes y misteriosas de la Biblia se encuentra la de Potifar y su encuentro con José. Potifar, un hombre poderoso, jefe de la guardia del faraón, es recordado por su papel crucial en la vida de José. Pero, ¿quién era realmente Potifar? ¿Qué ocurrió en su encuentro con José? ¿Y qué hay de los rumores que afirman que Potifar cambió de sexo? ¿Es esto parte de la historia bíblica o solo una distorsión moderna? Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de estas preguntas. Exploraremos quién fue realmente Potifar, cuál fue su importancia según la Biblia, y cómo esta historia nos enseña sobre la fe, la fidelidad y el poder del perdón. Pero antes de sumergirnos en estos misterios, te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Es posible que la Biblia contenga más secretos de los que imaginamos? ¿Podría haber algo oculto en la historia de Potifar y José que aún no hemos descubierto? Si estás listo para descubrir la verdad detrás de estas preguntas, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. No querrás perderte este emocionante viaje bíblico. Para entender quién era Potifar, debemos situarnos en el contexto del antiguo Egipto. La Biblia nos describe a Potifar como un hombre de gran autoridad, un oficial del faraón y jefe de la guardia. Esto significa que era alguien de confianza, encargado de la protección personal del faraón. Pero, ¿cómo llega José a cruzar su camino? La historia nos lleva a un momento crítico en la vida de José, cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y terminó en Egipto, donde fue adquirido por Potifar. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de José. A pesar de su difícil situación, la Biblia nos cuenta que José prosperó en la casa de Potifar. El Señor estaba con él, y todo lo que José hacía, prosperaba. Potifar pronto lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, a medida que José ganaba la confianza de su amo, también surgieron complicaciones inesperadas. La figura de Potifar no solo representa a un hombre con poder y autoridad en el antiguo Egipto, sino también a alguien que, sin saberlo, formaría parte del plan divino para José. Es interesante notar cómo, desde el principio, las decisiones de Potifar parecen estar guiadas por algo más allá de su entendimiento. Al comprar a José como esclavo, Potifar no solo adquirió a un hombre trabajador, sino a alguien en quien la mano de Dios ya estaba presente. ¿No es curioso cómo incluso en los momentos más oscuros, como la traición de los hermanos de José, Dios puede estar orquestando algo mucho mayor? A medida que José prosperaba en la casa de Potifar, vemos que su fe y su integridad permanecían firmes. Potifar, al notar el éxito de José, lo puso a cargo de toda su casa, demostrando una gran confianza en él. Pero, como suele ocurrir en las historias bíblicas, las pruebas de carácter no tardan en llegar. La confianza de Potifar en José sería puesta a prueba de una manera inesperada, cuando las acciones de su esposa comenzaron a perturbar la armonía de su hogar. Aquí se abre un nuevo capítulo en la historia de José, donde la tentación y la injusticia comienzan a jugar un papel clave. Es en este punto donde la historia de Potifar y José adquiere una nueva dimensión. No solo estamos viendo un relato de éxito y prosperidad, sino también uno de pruebas morales. José, a pesar de ser fiel a su amo, se ve envuelto en una situación que no solo desafiará su integridad, sino también la confianza que Potifar había depositado en él. Este encuentro marcará el inicio de una serie de eventos que transformarán la vida de José para siempre. El papel de Potifar no termina simplemente como un hombre que dio a José una nueva oportunidad. La verdadera complejidad de la historia comienza cuando la esposa de Potifar intenta seducir a José. Este incidente abre la puerta a una serie de eventos que cambiarían el destino de ambos. ¿Pero qué papel jugó Potifar en esta encrucijada? ¿Fue él consciente de todo lo que ocurría bajo su propio techo? José, ahora un hombre de confianza en la casa de Potifar, enfrentó una gran prueba. La esposa de Potifar, impresionada por su juventud y belleza, intentó seducirlo. La Biblia nos narra cómo José resistió, negándose a traicionar la confianza de su amo y pecar contra Dios. Sin embargo, la esposa de Potifar, al ser rechazada, acusó falsamente a José de intentar violarla. La situación en la casa de Potifar se tornó cada vez más tensa. José, quien había demostrado su lealtad y servicio, ahora se encontraba en una posición extremadamente delicada. La tentación presentada por la esposa de Potifar no solo fue una prueba de su carácter, sino también de su fe inquebrantable en Dios. Al resistir la seducción,
José no solo estaba protegiendo su integridad, sino también honrando a su amo, quien había confiado plenamente en él. Sin embargo, este acto de valentía lo colocaría en una situación aún más difícil. Es aquí donde el silencio de Potifar en la historia levanta preguntas. Como jefe de la guardia del faraón, Potifar era un hombre perspicaz y, probablemente, conocía bien a su esposa y sus inclinaciones. Aunque la Biblia no lo menciona directamente, es posible que Potifar haya dudado de las acusaciones de su esposa, pero debido a su estatus y la necesidad de mantener el orden en su casa, decidió actuar. En lugar de ejecutar a José, lo envió a prisión, lo que podría indicar que, en el fondo, Potifar sabía que José era inocente. Este acto de encarcelamiento, aunque aparentemente injusto, se convierte en el catalizador para el siguiente capítulo en la vida de José. A veces, las decisiones que parecen injustas o equivocadas son precisamente las que nos llevan a los lugares donde Dios quiere que estemos. Así fue para José, quien, a pesar de ser traicionado y encarcelado, encontró gracia ante los ojos de Dios, lo que eventualmente lo llevaría a la corte del faraón y a cumplir un propósito mucho mayor. Aquí surge uno de los momentos más críticos de la historia. Potifar, al escuchar las acusaciones de su esposa, se vio obligado a actuar. Pero, ¿realmente creía Potifar en la culpa de José? Algunos estudiosos señalan que Potifar, al ser un hombre de poder y experiencia, probablemente supo que su esposa no decía la verdad. Sin embargo, para mantener la apariencia y evitar una crisis familiar, decidió encarcelar a José. Esta decisión, aunque dolorosa, abrió la puerta a un nuevo capítulo en la vida de José, en el que Dios seguiría guiándolo hacia su destino. En cuanto a los rumores modernos sobre Potifar, la Biblia no menciona en ningún momento un cambio de sexo. Estos rumores probablemente surgieron como una interpretación errónea o una exageración de algunos aspectos culturales del antiguo Egipto. Lo que sí sabemos con certeza es que Potifar jugó un papel crucial en el destino de José, y que su encuentro con él formó parte del plan divino para llevar a José a un lugar de mayor influencia y propósito. La decisión de Potifar de encarcelar a José, a pesar de sus posibles dudas, muestra la tensión entre la verdad y las apariencias. En una sociedad donde el estatus y la imagen lo eran todo, Potifar se vio atrapado entre proteger la reputación de su hogar y actuar de acuerdo con lo que posiblemente sabía en su corazón, que José era inocente. Esta es una reflexión poderosa para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos hemos visto forzados a tomar decisiones que, aunque justas en apariencia, no coinciden con lo que creemos profundamente? La historia de Potifar nos invita a reflexionar sobre el poder de la influencia divina, incluso en medio de la injusticia. José, aunque condenado injustamente, nunca perdió la fe en Dios, y este encarcelamiento no fue el fin, sino el comienzo de una serie de eventos que culminarían en su ascenso al poder. Aquí vemos cómo Dios obra a través de situaciones que parecen adversas, utilizando incluso las decisiones humanas, con sus imperfecciones, para cumplir su plan más grande. Al observar cómo se desarrolla la vida de José después de su encuentro con Potifar, es evidente que las pruebas y los desafíos que enfrentó no fueron obstáculos permanentes, sino trampolines hacia su destino. La historia de José es un testimonio de la fidelidad de Dios, quien, incluso en los momentos más oscuros, no abandona a los suyos. Este encuentro, aunque envuelto en malentendidos y traiciones, se convierte en una pieza clave para el propósito divino en la vida de José. A pesar de ser injustamente encarcelado, José no perdió su fe. Incluso en prisión, continuó prosperando, ganándose la confianza del guardia de la cárcel y eventualmente interpretando los sueños del faraón, lo que lo llevó a convertirse en el segundo al mando de todo Egipto. Este ascenso no habría sido posible sin su encuentro con Potifar, lo que nos muestra que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios sigue teniendo el control. Así que, a medida que exploramos la historia de Potifar y José, podemos ver cómo Dios usó incluso las situaciones más difíciles para cumplir su plan. Aunque la acusación de la esposa de Potifar fue falsa, sirvió como el catalizador para llevar a José al lugar donde finalmente cumpliría su propósito. Lo que parecía una traición, en realidad, era una oportunidad disfrazada. La vida de José en la cárcel fue, sin duda, una prueba de su fe y carácter. En lugar de rendirse ante la injusticia, continuó demostrando su integridad y su confianza en Dios. En ese espacio de sufrimiento, José no solo se mantuvo firme, sino que fue bendecido con sabiduría y visión.
El hecho de interpretar los sueños del copero y del panadero en la prisión fue un acto clave que eventualmente lo conectaría con el faraón. Esto nos enseña que, incluso en los momentos más bajos, Dios puede manifestar oportunidades que nunca habríamos imaginado. El encarcelamiento de José, aunque parecía ser el final de su historia, en realidad fue el inicio de una etapa en la que su fidelidad sería recompensada. El encuentro con Potifar y la traición que sufrió lo colocaron en una trayectoria que lo llevó a lo más alto en Egipto. Este proceso de prueba y elevación nos recuerda que Dios utiliza nuestras dificultades para prepararnos para grandes responsabilidades. A veces, lo que parece ser un callejón sin salida es, en realidad, el preludio de un camino lleno de propósito y bendiciones. Mirando hacia atrás, podemos ver cómo cada paso en la vida de José estaba alineado con el plan divino. Desde ser vendido como esclavo por sus hermanos hasta ser encarcelado injustamente, todo formaba parte de un diseño mayor que lo llevó a ser el salvador de su familia y del pueblo de Egipto. Esto nos muestra que, a pesar de las adversidades, la mano de Dios siempre está presente, guiando cada circunstancia para llevarnos hacia nuestro destino. Potifar, aunque actuó con dureza, fue una pieza clave en el desarrollo de la historia de José. Su decisión de encarcelarlo permitió que José estuviera en el lugar y el momento adecuados para interpretar los sueños del faraón. Así, vemos que incluso las acciones de personas que parecen estar en nuestra contra pueden ser parte del plan de Dios para llevarnos a donde debemos estar. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de la fidelidad. José se mantuvo fiel a Dios, a pesar de las injusticias que enfrentó, y esa fidelidad fue recompensada. Al igual que José, nosotros también podemos encontrar la gracia y la dirección divina si mantenemos nuestra fe en los momentos de adversidad. A través de la historia de Potifar y José, hemos aprendido valiosas lecciones sobre la fe, la fidelidad y el propósito divino. Potifar, aunque en muchos aspectos fue una figura secundaria, jugó un papel fundamental en el destino de José. Sin su intervención, José no habría llegado a ser el hombre que salvó a Egipto y a su propia familia del hambre. Dios usó cada paso, incluso los más difíciles, para cumplir su plan. Recuerda que, al igual que José, tu vida también está siendo guiada por un propósito mayor, incluso cuando enfrentas desafíos, cuando las cosas parecen estar en tu contra. Confía en que Dios tiene el control y que todo está trabajando para tu bien. Así como José fue elevado de la prisión al palacio, también tú puedes encontrar tu propósito y cumplir con el plan que Dios tiene para ti. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre las fascinantes historias de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Que Dios te bendiga y continúe guiando tu camino.